En estos días que todos estamos hablando sobre educación, estamos acá con la doctora Claudia Romero para hablar con alguien que sabe sobre estos temas, que trabaja hace muchísimo tiempo y poder reflexionar. Claudia Romero, déjenme presentarles a ustedes, es doctora en educación por la Universidad Complutense de Madrid, ha dirigido el Departamento de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella desde el 2008 al 2020, actualmente sigue siendo profesora e investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella y ha publicado libros, artículos académicos y también notas periodísticas sobre temáticas relacionadas a la educación. Claudia, muchísimas gracias por estar acá conversando conmigo. Me gustaría hablar sobre la situación actual en la educación, pero en principio quiero preguntarte cómo estábamos en temas de educación antes de que empezara la pandemia. Bueno, Sabrina, gracias por la invitación. ¿Cómo estábamos antes? Bueno, estábamos muy mal, digamos. Argentina viene de un proceso en el que yo diría hay dos problemas importantísimos que son, por un lado, la desigualdad educativa y por otro, la baja calidad. Son dos problemas que combinados nos llevan a estar dentro de lo que son las evaluaciones internacionales, por ejemplo, siempre al final de esa lista, ¿no? En ese contexto, ¿no?, de desigualdad, donde, por ejemplo, solamente menos de la mitad, ¿no?, 47, 48% de los chicos termina la escuela secundaria, donde la masa laboral, por ejemplo, en Argentina, la mitad no ingresó nunca a la secundaria, digamos. Estas son nuestras capacidades, ¿sí?, para el trabajo y para el desarrollo. En estas condiciones irrumpe la pandemia y, por supuesto, con los indicadores económicos que traíamos también, ¿no? ¿Cuánto hay de realidad en que la educación sirve para disminuir la desigualdad existente en la sociedad? Yo te diría, es la herramienta, es lo que todas las sociedades del mundo, incluida la Argentina, construye socialmente, básicamente para producir eso que se ha dado en llamar igualdad de oportunidades, digamos, en primera instancia, ¿no? Es la herramienta social, el instrumento social para producir esa, diríamos, batalla contra las determinaciones que trae la cuna, el origen de las personas. Es en teoría, digamos, es el instrumento más igualador, productor de justicia, y en ese sentido, no digo que lo logre, pero digamos, es lo que las sociedades construyen para producir esa igualdad, esa justicia, ¿no? Voy a hacer una pregunta Sí. incómoda. Vos en una nota en un momento planteaste, evaluando las pruebas a aprender del 2019, que una de las tantas cosas que se podían ver era que quienes menos tenían, menos aprendían. En ese sentido, más allá de la búsqueda de crear igualdad a través de la educación, entendiendo, yo comparto con vos que no se me ocurre ninguna herramienta más adecuada y más eficaz. ¿Pero lo estamos logrando en Argentina o qué habría que hacer para así lograrlo? Claro. Eso conecta con la primera pregunta que vos hacías. Idealmente, decía yo, la educación es esa herramienta, pero claro, la educación también tiene el problema de reproducir en parte las desigualdades, ¿sí? Y en esa batalla que yo decía por torcer las determinaciones de la cuna, aún hoy, el factor más importante que determina los logros que tiene un alumno, las oportunidades y los logros de aprendizaje, es su nivel socioeconómico de origen. La escuela, entonces, todavía no le gana, ¿sí? Y esto es en toda América Latina, no solamente en Argentina, no logra ganarle al factor cuna. Pero esa es la batalla, ¿no? Digamos, esas son las fuerzas que se encuentran. Yo creo que la Argentina
en eso tiene una historia de movilidad social a través de la educación, pero eso la verdad es que ha quedado en el pasado en un sentido. Pero la escuela y la educación sigue siendo una aspiración. Y yo venía sosteniendo, hace unos días leía una nota de hace 2 años donde yo decía, ¿a quién le importa la educación? Y en esa nota yo decía, sin pruebas contundentes, pero sin dudas también, que le importa básicamente a los padres y a las madres, ¿no? En aquel momento, hace 2 años, esto no era evidente. En los últimos meses, diría yo, ese actor, digamos, los padres, empieza a cobrar una fuerza interesantísima, una voz que demanda educación. Demanda algo muy básico y es que haya educación, y yo aspiro a que esa demanda se vaya complejizando, se vaya sofisticando y se convierta en una demanda por la mejora, ¿no? Por ahora estamos en lo básico, que es, bueno, que vuelva a haber clases o incluso que se garantice un cierto horizonte educativo, pero creo que, y aspiro a que esa fuerza de esa voz se constituya en un actor persistente, ¿no? De una demanda sostenida y una demanda por la calidad. Me parece súper interesante lo que planteas, porque a mí la sensación un poco externa a los expertos, a la que tienen los expertos en educación, la sensación que me daba es que a los argentinos nos gusta mucho decir que nos importa la educación, más de lo que realmente se traduce en nuestros actos, que realmente nos importa, ¿no? Entonces, como queda bien, nos sentimos buenos diciendo, es un tema que nos gusta mostrarnos preocupados como por eso. Pero al mismo tiempo me parece que algo cambió en el último tiempo y tal vez tiene que ver con la falta de educación. Tal vez tengo una visión un poco porteñocéntrica y pongo una idea para escuchar tu opinión. Mi sensación es que el paso de las escuelas públicas a las privadas, de los estudiantes de las escuelas públicas a las privadas, de alguna forma fue encontraron los padres una solución a la educación de sus hijos. Entonces no reclamaron tanto por la educación porque en las escuelas privadas encontraron tal vez desde clases todos los días, no sufrir paros, hasta mejor calidad educativa. Pero ahora esta situación de no presencialidad, de no clases, tal vez sí lleva a que esta clase media salga, se active, se movilice y esté dispuesta a invertir tiempo, a invertir recursos en reclamar educación. Esto que decís es muy cierto y hace ya, bastantes años, diría más de una década, donde uno ve que, pero no solo en educación, la sociedad tiende a resolver con estrategias individuales problemas que son sociales, que son públicos, ¿no? Y no solo la educación, digo, porque eso hemos hecho con la salud, con la seguridad, es decir, tratar de algún modo, armar una salida individual, una salida vía lo privado, ¿no? Y retirar la voz de la demanda por la educación pública, por la salud pública, por la seguridad pública. Eso es así, y uno cree que con eso, o hay un modo de entender que esa es una forma de garantizarle a los hijos, por ejemplo, un futuro y digamos, me parece que desde el punto de vista individual, de las familias y demás, es lógico. Sin embargo, eso tiene un impacto muy negativo porque, claro, retira la voz del debate, ¿no? Del debate público, de la demanda pública, y entonces uno diría, ¿quién se ocuparía, digamos, quién se hace cargo, ¿no? de todo lo que hay por hacer en educación? Sin embargo, esto es así, pero algunas cuestiones, en este caso concretamente el cierre de escuelas y demás, digamos, el impacto de la pandemia fue
sacudir un poco y despertar a esa ciudadanía que en parte reclama por su escuela, por mi escuela, abrazo a mi escuela, ¿sí? Y ahí uno puede mirar realmente si es un comportamiento ciudadano, ¿no?, que está en defensa de la educación, o si podría ser, un comportamiento más cercano a un cliente que protesta insatisfecho por un servicio. Por algunas cosas que vamos viendo, pareciera que es una oportunidad para que ese debate no quede reducido a la protesta de un cliente. Fue muy fuerte si uno analiza lo que hemos vivido en el 2020, es muy fuerte las cosas que hemos visto, el impacto que eso ha tenido en el día a día de cada niño y de cada familia, ¿no? Muchas familias descubrieron de qué se trata la escuela, es decir, cuando tuvieron que ocupar el lugar del docente, acompañar a los hijos aprendiendo determinadas cosas, descubrieron lo que es el trabajo de un maestro. Muchos directores y maestros me contaban que recibían WhatsApp y mails agradeciéndoles, ¿no? Y les decían, bueno, de esto iba a la escuela. Estuve investigando y trabajando con también familias de sectores muy, muy vulnerables, y es impresionante ver cómo las madres, sobre todo, sin muchas veces haber terminado la escuela primaria y muchas veces sin haber ingresado o con un año de secundaria, se sentaban al lado de sus hijos simplemente a acompañarlos, a cebarles mates, a pagar como pudieran el celular para que llegara la tarea. Se mantiene la confianza en la escuela, claro, como el mejor futuro que se le puede dar. Exactamente. Y eso aún... Eso es esperanzador, porque sí, incluso aunque las pruebas a aprender estén mostrando que la desigualdad y el aprendizaje están conectados, también vemos en esta experiencia que... Sí. Pero nosotros hicimos un estudio donde vimos cómo rápidamente a la semana 10 de comenzada la pandemia, digamos, y de suspendidas las clases, rápidamente se generaron dos tipos de escuela, ¿no? Es decir, a las que llamamos escuelas Zoom, por un lado, que eran las escuelas que tenían clases todos los días, sincrónicas, que replicaban la presencialidad, que eran las escuelas que correspondían a los niveles socioeconómicos más altos, y las escuelas WhatsApp, que eran escuelas que básicamente tenían contactos vía WhatsApp, esporádicos, una vez por semana, digamos, con un hilo muy débil que unía a los chicos con la escuela. Y en esa, digamos, división tremenda que existe en la escuela presencial, pero que se hizo tremendamente evidente en la pandemia, ahí es donde tenemos que trabajar y tratar de que esa voz que está emergiendo de la ciudadanía sea una voz que reclame justamente porque estas diferencias se vayan achicando. La falta de presencialidad agudizó la desigualdad, una desigualdad que ya existe. Absolutamente. Y te hago una pregunta, ¿hay clases sin presencialidad? Esa pregunta nos la hicimos todos y ahora todos los que trabajamos en educación, y me parece que esa es una pregunta que nos viene muy bien porque muchos docentes volvimos a sentarnos frente a nuestro propio plan, ¿no? Y a decir, esto es inviable, esto es imposible, y tuvimos que volver a pensarlo de nuevo. Y en ese pensarlo de nuevo volvimos a pensar en nuestros alumnos, dónde estaban, cómo estaban, con qué contaban, qué recursos. Y ese trabajo para mí, de revisión de nuestro propio trabajo de enseñar, es uno de los aprendizajes más interesantes, porque en ese sentido, digo, ningún docente va a volver igual al aula, ¿no? Creo que va a volver mejor. Mi sensación en principio es que las clases en la universidad por Zoom funcionan mejor. No se habla tanto, sin embargo, hablamos de la presencialidad o no en la educación. ¿Vos creés que tiene sentido pensarla como un bloque o hay que ir pensando en cada etapa? Hablamos de la educación, tal cosa no existe, digamos, no existe. O sea,
Una cosa es la educación obligatoria y otra es la no obligatoria. Por ejemplo, en la universidad, para un montón de temas y problemas, esta distinción es importante. Pero además, dentro de la educación obligatoria, la verdad es que la no presencialidad o esta distancia o esta educación remota, para los sectores, para los niveles iniciales o la educación temprana, maternal, es prácticamente imposible, ¿no? Digo, ahí la verdad es que lo hemos comprobado, es muy difícil de sostener y de hecho esto ha quedado interrumpido y es el nivel que más golpeado está en ese sentido. Y la secundaria, porque los alumnos tienen más autonomía, digamos que la conexión podría ser, y fue de hecho, un poco mejor, pero hay otros elementos como que, por ejemplo, los adolescentes requieren muchísimo del contacto social y entonces muchos de los intercambios que son escolares y que tienen que ver con aprender en la escuela secundaria se vieron muy alterados y muy fragilizados por el hecho de haber desaparecido la dimensión colectiva del aprendizaje. Quiero hacerte una pregunta. Todos estamos absolutamente hartos, superados por la pandemia y solamente queremos pensar en la pospandemia. Sí. Pero vos planteaste que en este momento no hay que pensar todavía en la educación de la pospandemia, sino en la educación con pandemia. Creo que sí, que lo que tenemos que pensar es cómo es la educación con pandemia, digamos, la situación que estamos viviendo en estos días, se abre escuela, se cierra escuela, en fin, estas decisiones, la falta de evidencias o las evidencias que se desconocen, en fin, todo esto tiene que ver con poder entender que la educación tiene que seguir en estas condiciones, ¿no? Y que a lo sumo lo que podemos hacer es estar muy despiertos para registrar las cosas que podrían quedarnos como enseñanza, como aprendizajes. Pero me parece que no estamos en este momento en condiciones de imaginar, bueno, cómo sigue la película dentro de 2 años, ¿no? Sí, muy atentos a aprender de todo esto.